Muy buenos días, profesora Alexandra. Mi nombre es Juan Camilo Hernández, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del cuarto semestre. Veo la materia de física 2 con usted. El día de hoy voy a hacer un repaso de los temas vistos en este corte. Empezamos viendo sobre el universo mecánico de la electricidad estática, era un video, algunos conceptos también sobre Coulomb, Benjamin, eh, eh, con- también diciendo sobre qué estaban conformados los átomos. Em, Luego de eso pasamos a ver un concepto de qué se trataba el electromagnetismo. Decimos que es el estudio de la compresión de fenómenos eléctricos y magnéticos utilizando el lenguaje matemático. Decimos que la electricidad estática es la carga en reposo y la electricidad dinámica es la que vemos en las subestaciones o es una electricidad ya más modelada que tiene variaciones, ¿sí? Vimos los modelos atómicos, hicimos un repaso sobre los modelos atómicos, cómo fueron avanzando, cómo se comportaban los electrones, protones dentro de los átomos. Em, Después de eso vimos las características de carga eléctrica. Em, en estas características decimos que tiene un núcleo donde se encuentran la carga positiva, protones y también se encuentran en los neutrones. Dimos cuánto era el valor de un protón, cuánto pesaba, bueno, cuánto era la carga de un protón, cuánto era la carga de un electrón. Decimos que dos cargas del mismo signo, ¿sí? Se repelan y dos cargas de signos contrarios se atraen, ¿sí? Así se comportan las cargas eléctricas. Decimos que hay formas de electricidad un cuerpo, es el frotamiento, que es cuando tú frotas algo y creas un campo magnético, por inducción o por contacto. Después también vimos lo que es fuerza eléctrica. Dimos la fórmula de fuerza eléctrica de carga uno por carga 2 sobre el radio comprendido entre ellas dos. Después pues también miramos cómo se comportaban estas cargas, quién atrae a quién. Em, Después de esto, miramos pues el experimento de Coulomb. Era una tarea, pues en eso pues miramos que era la balanza de torsión, los usos y aplicaciones. Decimos que la balanza de torsión consiste en dos bolas de metal sujetas a dos extremos, perdón, de una barra suspendida por un cable. Filamento de la chapa delgada para medir la fuerza electrostática que se puede poner en una tercera bola cargada a una cierta distancia. Eso lo que consiste es en dos bolas que están agarradas a los extremos y pues una tercera bola que está cargada y pues a partir de ahí pues podemos medir la fuerza electrostática de dicha bola. Em, la ley de Coulomb, ya empezamos a ver lo que es ley de Coulomb. La ley de Coulomb consiste en medir la carga, ¿sí? La fuerza que hay entre dichas cargas. Entonces dimos la fórmula, pues que es una constante multiplicada por la carga uno por la carga 2 sobre un r al cubo por el vector del radio, comprendido entre ellas dos. Hicimos unos ejercicios em, en los que aplicamos estas fórmulas. Después vimos el principio de superposición. En el principio de superposición ya miramos cómo podíamos variar eso, quién hacía la fuerza a quién, cómo podíamos mirar con un plano cartesiano. Acá está, digamos, cómo se comportaba esto. Em, Después miramos campo eléctrico, ¿sí? En el campo eléctrico, pues dijimos cómo se comportaban las cargas. Las características de líneas de un campo eléctrico, pues son líneas vectoriales. Estas líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie del cuerpo cargado. Las líneas de campo eléctrico no se encuentran cruzadas entre sí. Hay otra cosa, es que estas pueden ser positivas o negativas. En caso de ser positivas, pues el campo eléctrico, la línea del vector de campo eléctrico va a ser hacia afuera. Y si en caso de ser negativas, el vector de campo eléctrico va hacia adentro, pero pues teniendo en cuenta que son perpendiculares a la superficie. Hicimos unos ejercicios en donde dijimos que calcular la magnitud de intensidad de campo eléctrico en un punto P entre dos cargas puntuales, pues ya nos dan el valor de las cargas. Pues hay que tener en cuenta que aplicando la ley de Coulomb también,
pues estas deben estar en coulombs, en coulombs, entonces, y la distancia en metros, y en newtons, la fuerza. Entonces, pues tenemos que, pues dicho a cualquier ejercicio, lo primero es mirar las unidades antes de aplicar cualquier tipo de fórmula. Después hacemos un plano cartesiano donde de pronto miramos en qué punto nos piden el campo eléctrico. Pues con respecto a ese plano cartesiano también miramos los vectores y pues ya ahí pues empezamos a hallar. Em, el campo eléctrico también es algo vectorial también, entonces pues entonces puede estar en términos de I y de J. Entonces, como es un vector, no es como una medida escalar como tal. Sí, o sea, a pesar de que sea una medida escalar, pero también está dada ya sea en términos de I y J, ya que es un vector. Em, Otro ejercicio sobre lo mismo también, entonces sobre un punto, pues ahí me hallamos el campo eléctrico, lo mismo, hay que tener en cuenta los vectores, donde se para el plano cartesiano, y al igual también sobre las medidas, que estén en las medidas de coulombs, newton y metros. Entonces también ya es aplicar, pues a hallar los vectores y ya y las magnitudes, ¿no? De las distancias y eso. Em, ya pues acá miramos un video sobre todo sobre la electricidad, cómo funciona, cómo se comporta en la vida real, en la vida cotidiana. Em, pues hay algo aplicado, pues obviamente a nuestras carreras. En caso de yo estudio ingeniería electrónica, pues yo la comparo algo así. La eléctrica y la electrónica es algo muy parecido. Lo que pasa es que la eléctrica lo trabaja a grandes cantidades con cargas muy grandes, y la electrónica lo trabaja con cargas muy pequeñas. Entonces es como la diferencia. Pues obviamente con la electrónica es más a lo que es micro, nano, microcontroladores, sistemas de control. Entonces es algo más programado, es algo más pequeño, ¿sí? Y mientras que la eléctrica sí es hacer estaciones o mirar cómo se comporta la electricidad en grandes cantidades. Esa es como la diferencia entre estas dos carreras. Entonces, pues obviamente en mi ingeniería yo la quiero aplicar en bioingeniería, en la parte médica. Es como algo a la biomédica, algo parecido. Cómo hacer prótesis, cómo aplicar, cómo mejorar los sistemas de salud, cómo mejorar los aparatos electrónicos para que sean mucho más funcionales y más eficaces. Entonces, pues esa es mi idea. Después vimos pues algo sobre el campo eléctrico, las cargas puntuales, también igual, es la sumatoria. Em, Nos dimos la fórmula, también el campo eléctrico, la distribución de cargas continuas, ¿sí? Entonces, pues hay tipos de cargas continuas que pueden ser la distribución de carga lineal, ¿sí? Puede ser también la densidad de una carga superficial, o sea, que ya sea un área, o también puede ser un volumen. Al ser un volumen, pues, obviamente ahí ya hay una densidad volumétrica, hay una densidad superficial y una densidad lineal. Cuando es lineal es densidad lineal, pues área es superficial y volumen es volumétrica. Dimos la demostración de cómo se comporta, digamos, una densidad superficial, que pues puede ser una barra, puede ser, ¿sí? O volumétrica. Siempre hay un diferencial de carga en el que se mueve y vista desde cualquier punto. Dimos la demostración con la fórmula, ¿sí? Y desarrollamos dicha integral. Lo mismo para este caso. Terminamos acá de desarrollar esa integral y ya pues vimos pues flujo eléctrico y ley de Gauss. Decimos que la ley de Gauss sirve para calcular el campo eléctrico en situaciones donde la situación de carga está simétrica distribuida uniformemente, donde el campo eléctrico, donde la carga en cierto punto o de cierta figura es igual, o sea, es uniforme, está distribuida uniformemente. La ley de Gauss dice que es la integral es una integral cerrada en una superficie del producto punto entre el campo eléctrico y un diferencial de superficie. Y esto debe ser igual a la carga neta sobre un epsilon sub 0. La carga neta en este caso, o sea, hay ejercicios de carga neta más adelante, ahí pues puedo explicar mucho mejor lo que significa carga neta. Decimos que la ley de Gauss dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta, lo que estaba diciendo, de la superficie dividida en epsilon sub 0. Las características dice que las superficies
las superficies que encierran la carga neta y son atravesadas por líneas de campo eléctrico se les llama superficies gaussianas. Entonces se le hace superficies gaussianas para facilitar el cálculo de estas cargas. La carga no se distribuye de manera uniforme en todo su volumen, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ser distribuida de manera uniforme, ¿sí? Pero pues para hacer ley de Gauss, pues sí se facilita que sea en, en carga uniforme. Ya que pues es una integral cerrada y pues no hay variaciones, digamos, como tal de variaciones volumétricas. Acá hay un ejercicio donde nos dan unas super, bueno, como unas regiones y pues nos piden hallar el flujo eléctrico y pues obviamente para eso pues la carga neta. Aquí puedo explicar mejor, pues en este caso pues no, como hay una sola carga dentro de la superficie 1 pues es más, la única carga pues va a ser la carga neta. En caso tal de que hayan dos o más cargas pues se tienen que sumar pues para saber a ciencia cierta pues qué, cuál es la carga neta. Esta depende obviamente de que si es positiva o negativa la carga, pues ahí va a ser la carga neta, pues va a variar. Ya pues acá pues vimos cómo es el campo eléctrico en un alambre o en diferentes volúmenes o en diferentes superficies, cómo van variando. Pues lo único que cambia es que para hacer el campo eléctrico tenemos que tener en cuenta las caras y hacia dónde va el vector de, mm, de campo eléctrico. Entonces hay una normal con respecto a las caras. Entonces si es la cara de digamos, de un cilindro, entonces las caras de los costados, entonces la normal va a estar apuntando a 90 grados de la cara como tal. Y lo mismo pero el campo eléctrico, ya sea positivo o negativo, va a estar apuntando a 90 grados también del, de la superficie. Entonces, en este caso, pues en caso de un cilindro, pues ahí nos damos cuenta que no, que las dos caras, o sea, estas dos caras de acá, esta de acá y esta de acá, por producto punto, si está a 90 grados de la superficie, es cero. El producto punto, si es perpendicular a la superficie, da cero. Si es paralelo, como en este caso de acá, si es uno. Entonces, el coseno comprendido entre los dos vectores, pues en este caso pues es cero, coseno de cero es uno. Entonces pues nos queda la integral solamente de la superficie 2. Entonces pues ya vamos, ahí la vamos hallando. Así es como se resuelve realmente lo del campo eléctrico, utilizando pues también la ley de Gauss y, y más de lo mismo. Entonces también acá se trabaja igual. Es lo mismo mirar cómo varían las superficies, cuál es la carga encerrada y pues se va mirando cuál es el área. Y creo que en el ejercicio del quiz lo voy a explicar mucho mejor. Eh, es igual, son demostraciones de diferentes figuras, cómo se trabaja la ley de Gauss, cómo se trabaja el campo eléctrico ahí. Acá pues vemos de conductores y campo eléctrico. Decimos que los conductores contienen cargas libres y pueden moverse fácilmente cuando existe exceso de carga. Pues ahí queda en un equilibrio electrostático. Dice que el conductor también es neutro, el conductor es estétrico neutro ubicado en un campo eléctrico. Entonces dice que un conductor ubicado en el campo eléctrico, pues obviamente ya habíamos dicho que se salen están a 90 grados de la superficie. Acá pues también decimos que pues en caso de que haya un exceso de carga, obviamente esta se va a equilibrar, sino que en la parte de adentro, hasta que la parte de adentro sea igual a cero, ¿sí? Por acá lo vemos, que sea igual a cero, pero obviamente pues por fuera va a ser diferente de cero. El campo eléctrico por fuera va a ser diferente de cero, pero por dentro va a estar equilibrado, entonces va a ser cero. Acá hay pues modelos de cómo crear y ya. Con respecto al ejercicio del quiz, nos dan estas dos barras y nos dicen cómo hallar en este punto de acá. Lo único pues, que tenemos que ver es en plano cartesiano más o menos cómo se comporta. Tenemos que hacer superficies gaussianas de tal forma de que abarque desde el punto de la barra hasta el punto P un radio que sea radio A, o sea, cualquier letra, igual va a ser el radio. Y para el otro caso también es
hacer una hipotenusa, ¿cierto? La vemos así, y un radio que llegue hasta el punto P, ¿sí? Donde sabemos que el radio de eso va a ser la hipotenusa. Y que va a tener como coordenadas esa hipotenusa, pues va a ser, tiene como coordenadas D y A. Entonces va a ser la raíz de D al cuadrado más A al cuadrado, esa hipotenusa. Entonces la dejamos en términos de dos variables que conocemos, que podemos llegar a conocer. Pues hablamos de las dos caras de acá, sabemos que como esta el producto punto es 0, el producto punto también es 0, entonces pues nos queda solamente el área de acá. Resolvemos igual, pues sabemos que el campo eléctrico de esta es menos 3 lambda, entonces pues simplemente nos queda algo negativo, un campo eléctrico por el área 2 negativa. Acá simplemente ya despejamos, decimos que pues el área 2 la descomponimos, que dijimos que era el área solamente de esta cara de acá, y es como un rollo de papel higiénico. Si lo abrimos nos da que eso es como si fuera un cuadrado, que va a tener como dimensiones 2pi por el radio, y eso por la altura, pero esa altura la da la longitud, simplemente la trabajamos como longitud. Em, Obviamente ya pues el radio ya sabemos que el radio lo dijimos que era la variable A, que es una variable que ya pues conocemos, o pues dijimos al principio del ejercicio, y empezamos a despejar. Y pues al último también pues vamos a despejar ese lambda pues está dado porque es la carga sobre la longitud, y lo dejamos todo en términos de carga, longitud y radio, y pues el radio es la variable A. Entonces nos queda, llegamos hasta este punto, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como yo decía, el vector campo es un campo eléctrico, es un vector, entonces no puede ser un producto escalar, entonces por ende pues tiene una coordenada en y en j. Si nos damos cuenta acá en el plano cartesiano, pues simplemente es menos j, ¿sí? No tiene coordenadas en y. Más de lo mismo para el otro caso, pues ahí ya habíamos dicho que hacemos un ¿qué? Una superficie gaussiana que llega hasta el punto P, donde el radio va a ser la hipotenusa, y pues acá simplemente pues esta va a estar con coordenadas de coseno de teta y seno de teta, ¿sí? Despejamos, dijimos que la hipotenusa ya la habíamos dejado en términos de d al cuadrado y al cuadrado, y pues llegamos hasta tal punto de que el campo eléctrico total va a estar dado por la suma entre estos dos campos eléctricos, y pues sumamos I con I y J con J y llegamos a este punto. Entonces el campo eléctrico total en este punto va a ser la suma de estos dos campos eléctricos, coordenadas en I y en J. Muchas gracias.